Bienvenidos a Soy Psicóloga y Soy Humana. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono. Mi objetivo es llevarte de la mano a través de historias, reflexiones y herramientas que te ayudarán a crecer, a manejar tus emociones y a transformar tu vida. Quiero ser esa voz amiga que te acompañe en tu camino hacia un mejor bienestar emocional y las relaciones más enriquecedoras. Te invito a un viaje por la cotidianidad de una psicóloga apasionada por su profesión en cada episodio. Compartiré contigo mi experiencia, conocimientos y sobre todo mi humanidad, porque como el nombre lo dice, soy psicóloga, pero ante todo soy humana. Ari, bienvenida a mi podcast. Soy psicóloga y soy humana. Para mí es un gusto que estés acá conmigo, que hayas aceptado la invitación. Tú sabes que para mí es de admiración pues todo tu proceso personal. Sobre todo que me pareces una persona muy interesante para que pueda hablar del tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la sexualidad diversa sin tapujos, sin prejuicios y sin ninguno de esos estigmas que les pone, digamos que la sociedad. Hablemos de pronto un poquito sobre esto y también que les contemos a los oyentes quién es Sara Machado Duarte, como para que empecemos con esto, ¿te parece? Hola Tati, gracias por invitarme a tu podcast. Me parece que es un espacio muy valioso en el que seguramente tener conversaciones como estas, que por momentos resulten un poco incómodas, resultan también ser un alivio para muchas personas que necesitan escuchar esto y como procesarlo de alguna manera. Así que gracias por la invitación. Bueno, yo soy profesional en comunicación social y periodismo. Soy de Ibagué, mi familia es de Ibagué, soy como Mercacentro. Todos son de aquí, ¿no? Yo soy de aquí, mi familia es de aquí. Una vez me gradué, empecé a trabajar en televisión, entonces hace 14 años ejerzo como productora de televisión para Televisión Nacional y Televisión Internacional. En el camino he hecho muchas cosas. Afortunadamente, para mí, para mi proceso de aprendizaje como profesional, he tenido la fortuna de trabajar en ficción, en reality, en televisión en vivo, en televisión de concurso. He trabajado en radio, he hecho libretos, publiqué mi propio libro de poemas en el 2020, en medio de la pandemia, tratando de aliviar un poco el encierro. Tengo 34 años, soy abiertamente lesbiana, soy cristiana, que es lo que la gente todavía no puede creer, que las dos cosas se unan en una persona. Eh, y ya, creo que eso me resume. Es que no tenemos nada más que decir. Ale, muchas gracias. Sari, y cuéntanos un poquito sobre el tema de hoy, que es el tema de la diversidad sexual. ¿Cómo podemos empezar con este tema como para soltar un poquito todo? Sobre todo porque es un tema que, como tú lo dices, no se habla abiertamente, hay muchas cosas y bueno, ¿cómo lo hablarías tú? ¿Cómo empezarías tú hablando de diversidad, de sexualidad diversa es la cosa? Pues, Tati, yo siento que este es un tema del que poco se habla. Realmente los espacios en los que se permiten estas conversaciones son muy limitados y además de ser limitados, también están como son muy selectivos. Entonces, eh, se habla mucho de los hombres gay, pero de las mujeres lesbianas no. Las personas bisexuales aparentemente están viviendo una etapa de confusión. De las personas trans no se nombra ni siquiera su existencia. Entonces, las conversaciones en realidad siempre inician eh, desde la parte más cómoda. Y la parte cómoda es hablar de eso que aparentemente no nos molesta. O si nos molesta, lo volvemos un chiste. Y en Colombia eso es muy común. En Colombia todo lo solucionamos con humor, que aparentemente es una virtud, pero cuando se trata de las minorías ya no es gracioso.
porque lo único que hacen estos discursos es reforzar el odio, la discriminación, eh, el rechazo hacia la diversidad, y la sexualidad de por sí incomoda, no solamente porque sean homosexuales o no, sino en el ámbito heterosexual también. Entonces, ya a nosotros nos toca romper muchas barreras para poder hablar sobre esto. No solamente porque rompemos con la heterosexualidad, sino porque la sexualidad nuestra incomoda el doble. Entonces yo creo que Ok. abrir estos espacios y decir, ok, los homosexuales existen, nombrarlos, identificarlos y poder tener espacios seguros como este, por ejemplo, en el que yo puedo decir, soy abiertamente lesbiana y no me va a pasar nada, es el primer paso para entablar conversaciones como esta. Ya después, pues uno entra como a especificar en muchas cosas que aparentemente se desconocen. Y yo siento que eso es un problema que tenemos todos y es que como no lo conocemos, creemos de entrada que es malo o que está prohibido o que no debería pasar, pero porque no tenemos ni idea de lo que está pasando. Y sucede con la sexualidad, sucede con el ámbito político, sucede con el ámbito social, con los pobres, con los negros, con todo. Entonces, yo creo que hay que tener conversaciones incómodas. Es la única manera de hablar sobre sexualidad diversa, en realidad. Sí, sobre todo porque me parece que tú tocas algo que me parece importante y me viene una duda y es como cuáles son esos desafíos que viven las personas con diversidad, con sexualidad diversa, ¿sí? Y que sobre todo que mira que tú hablas de una sociedad que muchas veces tiene una conversación muy pasivo-agresiva, ¿no? Entonces yo te estoy hablando, pero dentro de todo hay agresividad, ¿sí? Hay prejuicio dentro de lo que yo te estoy diciendo, ¿sabes? Y que lo que tú dices, o sea, se vuelve un chiste todo, pero en realidad se vuelve algo que causa en las personas realmente demasiado dolor, ¿sí? Demasiada indignación, frustración. Bueno, creo que trae muchas emociones y sentimientos frente a esto. Y yo pienso que aquí más que todo tenemos que ver son esos dos lados, ¿no? Como cuáles son esos desafíos sobre de vivir una sexualidad diversa libremente. Hablar un poco, siendo un poquito más específica sobre la sexualidad diversa. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar, hacer producción para un proyecto que me llena de mucho orgullo, que se llama Rompiendo Moldes. Cuando a mí me convocaron para este proyecto, cuando a mí me convocaron para este proyecto, yo de entrada acepté cargada de prejuicios, porque que yo sea lesbiana no me exime de desarrollar prejuicios por mi crianza, por mi educación cristiana, por mi familia, por muchas cosas. Y a mí me costaba mucho entender que yo estaba sentada en una sala con 10 jóvenes con sexualidad diversa. Entonces, yo como que no lograba entender que aparte de hombres gay, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, hombres bisexuales y personas trans, pues habían otras identidades. Y para poder entender un poco la sexualidad, pues hay que entender también esas identidades, porque al final, pues es lo que somos. De esa manera nos proyectamos, de esa manera nos comunicamos con otra persona. Yo, por más que quisiera o lo intentara, mi comunicación sale desde el lugar que ocupo. Y el lugar que ocupo es el lugar de una mujer que su orientación sexual es lesbiana y que su identidad de género es femenina, pero su expresión de género es masculina. Y entonces todas estas cosas convergen y me convierten en lo que soy y desde donde yo hablo. Entonces, cuando yo estuve en este trabajo con estos chicos y con estas chicas, pues realmente se me rompieron muchas cosas en la cabeza porque era darme cuenta que todas sus identidades eran completamente válidas y que la libertad de vincularse sexoafectivamente con otra persona tenían exactamente las mismas dinámicas que yo, que la única Ok, pero diferencia es es que que, sabes dime. que tú hablas de algo que me parece importante y hablas de la aceptación, ¿no?
o sea, de la aceptación Sí, de tu cuerpo, que es algo sí, totalmente diferente a tu orientación sexual. sí. Y esa parte es muy complicada porque, claro, yo la sexualidad la vivo desde mi cuerpo. Entonces, necesito verme desde todos los lados, necesito verme con esta expresión masculina y entender que esta es mi expresión de género y aceptar que de esta manera me siento cómoda y que la otra persona que se relacione conmigo sexoafectivamente, pues debe sentirse cómoda con esto que soy. Y ese proceso es muy difícil porque nosotros en ese desarrollo y en ese reconocimiento propio, pues nos enfrentamos a esas vocecitas que están todo el tiempo diciéndonos como, no, es que realmente lo estás haciendo mal, no debería ser así, las niñas no se comportan de esta manera, los hombres no funcionan así, y todo eso te limita un montón. Y cuando te encuentras con alguien y dices, ok, quiero vivir mi sexualidad, pues te enfrentas con, uy, no, ya, ¿y yo qué hago? ¿Cuál es el lugar que ocupo en esta relación sexual, en esta relación afectiva? Si se supone que las señoritas no se portan así, si se supone que los hombres no deberían ser frágiles, ¿cómo me vinculo? ¿Cómo vivo mi sexualidad? Es muy difícil el proceso de habitar nuestros cuerpos, de habitar nuestras identidades para vivir la sexualidad libremente. Es un proceso difícil y por eso son importantes mucho las redes de apoyo que te ayuden a aceptarte, a reconocerte, a identificarte, que eso también me parece que es súper valioso y que en un principio tú me preguntabas que pues cuáles eran los desafíos precisamente de la comunidad LGBTIQ+, con respecto a la sexualidad diversa y siento que influye mucho la representación, que es desde donde yo vengo haciendo como un activismo un poco pasivo, porque lo hago desde mis redes o desde mis círculos sociales, y es que cuando la gente se siente representada de alguna manera, se siente más capaz, más libre y puede reconocerse a sí mismo desde otros espacios. Y eso les ayuda un montón a vivir su sexualidad. Cuando yo tenía, no sé, yo me enteré, me di cuenta, me reconocí como mujer lesbiana cuando tenía como 21 años. Pero a mí desde los 10 y, no sé, 16, yo sentí atracción por una niña, pero en Ibagué, en el 90 y, no sé, en el 2002, 2003, pues eso ni siquiera existía. O sea, era una dinámica súper machista, que yo aprendí a cocinar a los 8 años porque me tenía que casar con un hombre. Entonces, como que yo estaba descrita y creada y diseñada y educada para ciertas cosas. Entonces, cuando yo empecé a sentir atracción por una mujer, yo misma generé el rechazo de esto no puede estar pasando, esto no existe, esto no tiene nombre, esto no es real. Y me anulé a mí misma durante muchos años, pero cuando tuve acceso a Internet, me di cuenta que existían en otra parte del mundo mujeres que tenían relaciones sexoafectivas con otras mujeres, que eso existía. Y fui como, no puede ser, soy gay. O sea, fue como, ¡ah! Me estoy enterando por internet que soy gay. Tradicionalmente eso no se hablaba. Entonces, ¿qué sería lo ideal, no? Que se hablara en casa. Creo que eso ayudaría mucho, tener estas conversaciones, lo que te decía al principio, tener esas conversaciones incómodas. Claro, tampoco es una invitación pues a los papás que se sienten y digan, bueno, ¿tú qué eres? No, tampoco funciona de esa manera, porque es forzar también una conversación que no hay. Yo tengo, por ejemplo, el caso de una amiga mía que es directora de proyectos audiovisuales, que tiene una hija que su expresión de género es ambigua. O sea, no se identifica con el aspecto de un hombre ni se identifica con el aspecto de una mujer. Entonces, le pasa mucho que la confunden con un niño en la calle por su manera de vestir, que eso es muy común. Y mi amiga decidió un día tener esta conversación con ella, que es una niña que tiene 8, creo que tiene 8 años, y preguntarle cómo se identifica ella, cómo quieres que yo te nombre, mujer,
hombre, una persona no binaria, ¿cómo te sientes al relacionarte con otras personas? Claro, me parece súper sano tener esa conversación, pero cuando ella me cuenta esto, me dice como, o sea, ella me respondió, ay mamá, o sea, ahorita no, eso en este momento no, no es importante. Y tiene 8 años. Es como, ok, no es el momento de tener esa conversación. Entonces, claro, está súper bien generar estos espacios de conversación porque son necesarios, pero no significa que tengan que ser ya, que tú viste que tu hijo es un poco afeminado, que explora ese lado femenino, entonces voy a tener esta conversación porque quiero saber si se acuesta con otros hombres. Es como, no, espera, despacio, vamos por partes, porque hay que conocer también a la otra persona y conocer otras personas que sean de la misma manera, que se identifiquen de la misma manera, no es tan difícil en realidad, como que le hemos puesto tanto tabú al tema de la sexualidad diversa que se convierte como en un tema a tocar con pinzas y no, es exactamente igual que funciona con las personas heterosexuales. O sea, así como mi mamá me explicó la diferencia entre el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer cuando yo tenía 11 años, pues funciona exactamente igual. Hay hombres que tienen relaciones sexuales con una mujer, con personas de su mismo sexo, y hay personas que tienen relaciones sexuales con personas de su sexo opuesto. Pero le ponemos demasiado misterio y creo que eso daña un poquito. Cuanto más uno sea claro con la información, con sus necesidades, con sus deseos, pues funciona mejor para todos, no solamente para los integrantes de la comunidad LGBTI. Sari, y aquí podríamos hablar un poquito, no sé, me parece que sería bueno y es como, me imagino que hay muchos mitos, ¿sí? Acerca de la sexualidad diversa, ¿sí? Yo no sé si ponemos en la mesa algunos mitos que de pronto tú conozcas acerca de la sexualidad diversa, que sobre todo que debemos sobre todo desmitificar. Yo pienso que muchas veces las personas se quedan con lo que dijo el uno y el otro y ya, no desmitifican nada y todo lo dan por aprobado porque es así. Entonces yo pienso que tú debes conocer muchos. Cuéntanos de pronto un poquito esos mitos que de pronto tú has oído o dentro de tu comunidad o tú misma dentro de tu experiencia de vida. Mira, hay varios que son como muy comunes. Uno, por ejemplo, con los hombres gay es que dicen que los hombres gay son muy promiscuos. Entonces, para qué meterse con un hombre gay si son promiscuos? Eso se acuestan con todo el mundo. Eso es un mito, porque los hombres homosexuales en realidad son los que más sostienen relaciones estables sexoafectivamente. Pero se asume que al ser un hombre gay y al haber sido en los 60 las personas que más se contagiaron en su momento de VIH, pues son promiscuos. Y era un mito que existía y era muy loco porque era por eso, porque eran hombres gay. No había otro argumento. Ay, no, los hombres gays son promiscuos porque se contagian de VIH. Entonces están con mucha gente. En realidad, no. Y yo creo que en realidad pasa que no nos vemos como igualdad, Sari, porque pienso que también las personas con ¿qué? Una relación mujer y hombre también pasa, solo que no lo hablan, solo que no lo dicen el tema del tema del VIH, o sea, lo guardan, ¿sí? No, hay mucha desinformación al respecto, Tati, mucha desinformación. Y te lo mencionaba hace un rato, yo siento que de verdad es importante tener espacios donde se pueda conversar y se pueda aprender, porque uno tiene unas creencias tan erróneas que termina por excluir, discriminar, rechazar, burlarse de la gente porque a mí me contaron que los hombres gays se contagian de VIH. Y en realidad las parejas heterosexuales que no tienen un vínculo monógamo, pues también se pueden contagiar. Hay un montón de cosas alrededor de las enfermedades de transmisión sexual
que no solamente existe el VIH, que existen un montón y que también se dan en relaciones sexuales de parejas heterosexuales. Entonces, sí, eso pasa muchísimo. Con las lesbianas, por ejemplo, pasa que como son mujeres, entonces no, las lesbianas son súper intensas, se van a vivir juntas al segundo día de haberse conocido, son súper histéricas. No, es que imagínese dos mujeres teniendo una misma... Todo eso es un mito. O sea, hay más complicidad, nosotras somos más genuinas en nuestros sentimientos, porque somos dos mujeres con las hormonas a full. Esto es lo que somos, esto es lo que traemos, esto es lo que queremos. Ponemos nuestros sentimientos sobre la mesa, esto es lo que estoy dispuesta a hacer en esta relación, esto es lo que no, esta es la manera en la que me gusta recibir placer. Hay mucha más comunicación. Entonces las relaciones sexuales pues son mucho más claras, mucho más satisfactorias en muchos sentidos. No es que seamos histéricas, intensas, hormonales, no. Ahí está el mito también que cuando a las dos mujeres les llega la menstruación al mismo tiempo, que pues no es una locura. Eso no pasa, es muy loco el momento en el que eso se sincroniza, pero la gente tiene ese tabú porque son dos mujeres. Con las personas trans pasa también, hay muchos mitos alrededor de las personas trans que se asume que es una etapa, que están insatisfechos con sus cuerpos, que van en contra de la voluntad de Dios, que si no se modifican una parte de su cuerpo, entonces es porque les gusta. O sea, son mitos que nacen a raíz de la libertad que la gente cree tener de juzgar las elecciones que cada quien hace con su cuerpo y con su sexualidad. Y la sexualidad es fluctuante y es libre, porque yo no puedo intervenir en tu sexualidad, no puedo ni quitar ni poner en la manera en la que tú decides recibir o dar placer. Es algo súper personal y está ligado a mi cuerpo, está ligado a mi comunicación con la otra persona y eso depende de cada quien. Yo no tendría por qué suponer cosas de la sexualidad de otra persona. Y eso pasa mucho, mucho con las personas de la comunidad LGBTIQ+. Se supone muchas cosas. Y eso lo único que hace es crear pues unos estereotipos equivocados. Entonces, a mí me ha pasado mucho, pero muchísimo. Es lo que más me ha sucedido a lo largo de mi vida. Y es que asumen que como soy homosexual, cada vez que yo me relaciono en cualquier espacio de mi vida con una mujer, es porque me la quiero llevar a la cama. Y es súper complicado. O sea, he tenido amistades que son como, no, sabes, no, mejor que no nos vean solas en un café porque pues van a pensar mal, ¿no? Y es como, pues somos amigas, no pasa nada. Pues ya no somos amigas. Esas personas ya no son mis amigas. Pero, pero pasa un montón. Es como, sí, en mi trabajo me ha pasado, como, ay, no se junten tanto con ella porque las convierte a todas. Es como, no, no, yo no voy por ahí convirtiendo a nadie. Claro, es esta idea errónea que la homosexualidad se contagia, que la homosexualidad es algo que yo puedo elegir. Y es pues, lamentable, o sea, es muy loco. ¿Quién querría elegir, si se pudiera, elegir ser discriminado, violentado, rechazado, marginado? Si fuera de esa manera, seguramente nadie elegiría ser una minoría. Entonces, no, la homosexualidad tampoco se elige. Esta sexualidad diversa de la que hemos estado hablando no es algo que yo me levanté y dije, hoy quiero ser homosexual, voy a tener relaciones con personas del mismo sexo. No, no, no pasa por ahí. Y los mitos tienen que empezar a romperse para que la gente deje de creer, pues, que estas cosas pasan todavía. Una igualdad, ¿no? Porque mira que escuchándote hablar, digo, o sea, yo me pongo en mi posición y digo como, es exactamente lo que nos pasa a nosotras las mujeres, o sea, porque muchas veces es que si te ven con cierto hombre, si te vistes de cierta forma, ¿sí?
y siempre estamos etiquetados como si fuéramos o sea, dos seres diferentes, ¿sí? O sea, ustedes son unos, nosotros somos otros, ¿sí me entiendes? Y pienso que en la sociedad es exactamente los mismos mitos o los mismos prejuicios, tanto para un lado como para el otro, ¿sí? Y yo pienso que es bueno, obviamente, que tengan una comunidad y me parece que el que crezca una comunidad es debido también a toda esta violencia y a todos estos prejuicios que se viven, ¿sí? Pero yo también creo que es, y yo siempre lo he pensado, digamos, yo como profesional en psicología, yo he tenido casos muy, muy fuertes que la verdad a mí me sorprenden un montón y digo como, wow, o sea, esto está pasando, esto puede pasar, como una mamá que sentada al lado de su hija, adolescente, y recibe el rechazo de ella y es como, o sea, y es un prejuicio que viene muchas veces también de la religión, ¿no? De las iglesias. Y entonces tú eres una pecadora, tú eres, entonces, o sea, yo cuando me expuse a ese tipo de casos, Sara, yo te digo que fue algo que yo dije, Dios santo, o sea, esto es cierto, esto está pasando. Y realmente fue algo que entendí que muchas veces también la comunidad LGTBIQ padece de diferentes circunstancias a nivel de su salud mental y están en una delgada línea debido a todo esto. Porque en serio, era una niña que estaba sufriendo depresión, ansiedad, ¿sí? ¿Producto de qué? Del rechazo que estaba viviendo en casa, de la persecución que vivía de su propia iglesia, del rechazo que tenía de su propia sociedad, del núcleo donde ella estaba. Y claro, para ella no era una opción salir y dejar todo, porque era una adolescente que dependía de su mamá, ¿sí me entiendes? Entonces es cuánto tiempo debes esperar estando en esta sociedad, en ese núcleo, y cuánto daña tu corazón, cuánto daña tu alma, ¿sí? Cuánto se trastorna y en serio se convierte en un trauma, porque esto también es un trauma, Sara. Yo pienso que las personas que viven todo este tiempo, sobre todo reprimidas, bajo todo lo que tiene que ver como el mandato de los padres, ¿sí? De la sociedad, de una comunidad, llegan a desarrollar muchas cosas y tienen mucha influencia. No quiere decir, y esto que quede claro para todos los oyentes, no estoy diciendo que esto vaya a traer no, esto tiene como uno de los factores externos para que una persona padezca de un trastorno del estado de ánimo, como una ansiedad, como una depresión. Yo no sé, de pronto, Sari, si nos quieres contar de pronto, si tú de alguna u otra manera, estando dentro de tu proceso de sexualidad diversa, pues también te expusiste y se vio expuesta a tu salud mental. Em, Al final es inevitable que la salud mental de las personas se vean afectadas por su entorno, porque en el caso nuestro, nuestro primer círculo de discriminación es nuestra casa. Y saber que el lugar que tú pensabas que era un espacio seguro es el primer núcleo que te rechaza, a partir de ahí aparecen un montón de necesidades, necesidad de sentirse a salvo, necesidad de aceptación, necesidad de reconocerme a mí misma, porque hay personas que pasan muchos años negando lo que son para evitar que eso les traiga problemas. Entonces, eso inevitablemente te genera depresión, te genera ansiedad. Conozco muchos casos, muchos, Tati, de personas gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, personas no binarias, que al recibir de su núcleo primario el rechazo, la primera opción que sienten es la muerte. Es como, si mi mamá me rechaza, ¿qué puedo esperar afuera? Lo mejor es que yo me muera. Si le voy a causar este dolor a mi familia, si no tengo las fuerzas ni las herramientas porque soy un adolescente, pues me suicido.
Y eso pasó, por ejemplo, con Sergio Urrego, que fue un caso muy conocido en el país, donde él se suicidó por el bullying que empezó a recibir por parte de las directivas de su colegio y sus compañeros de colegio, donde lo acorralaron y su salud mental no estaba lo suficientemente acompañada para soportar, para resistir, para hacerlo. Y Sergio se suicidó. Y ahora existe, afortunadamente, y gracias a su mamá, la Fundación Sergio Urrego, que las personas de la comunidad pueden acudir ahí para ayudar su salud mental, pero no todas las personas tienen acceso a este tipo de cosas. Yo creo que es muy importante la gente con la que uno se rodea, las personas con las que uno habla, los amigos que uno elige, la familia que uno construye, aparte de la que ya existe. A mí me costó mucho. Yo no solamente tuve que enfrentar las tradiciones de mi familia, lo que mi familia esperaba de mí, las expectativas que tenían acerca de lo que yo iba a ser como mujer, sino tuve que enfrentarme también a la idea de que Dios a mí no me iba a querer nunca, porque lo que yo estaba haciendo estaba mal, porque lo que yo era estaba mal. Me tomó muchos años entender que las cosas que me pasaban malas no era por yo ser lesbiana, sino porque yo estaba tomando malas decisiones. Dejar de culpar mi orientación sexual por las veces que me rompían el corazón, como no es que ninguna relación me va a salir bien porque esto no está bien. Me costó mucho reconciliarme con esta figura de la divinidad y decir, ok, Dios sabía que esto iba a pasar, porque Él es súper sabio y Él escribió mi vida, Él sabía que yo iba a ser así. Me tomó mucho tiempo, me enfrenté a mucha violencia física en la calle, discriminación porque me parezco un hombre pero soy una mujer, mucho rechazo, violencia física, me agarraron muchas veces a golpes en la calle, me escupían, gente que yo no conozco, que no saben quién soy. Y eso lo vivo yo por ser mujer, pero al mismo tiempo porque no parezco una mujer y porque me relaciono con mujeres. Las personas trans pasan por cosas todavía peores. En una semana ya van 8 personas trans asesinadas. O sea, es como la sociedad no está lista para tener estas conversaciones, pero deben tenerlas porque la salud de las personas, más allá de su orientación sexual, la salud mental de las personas en Colombia por lo menos pende de un hilo. La pobreza, las condiciones de vida, el acceso a la educación, y somos tremendamente egoístas. Yo siento, Tati, que al final, para mí, la respuesta a todo esto es la empatía. Y yo decidí hace muchos años trabajar en la empatía, en ponerme en el lugar del otro, de la otra, entender que cada proceso y cada persona es diferente, acompañar a todas las personas que lo necesiten en reconocerse, en perdonarse, en aceptarse. Desde mis redes sociales busco siempre que las mujeres lesbianas que me sigan entiendan que no están solas, que entiendan que lo que ellas son no está mal, porque yo creo que ese es un castigo que nos damos diariamente y es que no estamos cumpliendo con las expectativas de alguien. Mi mamá, mi papá, mi mejor amigo, mi exnovio, de alguien no estamos cumpliendo las expectativas. Y yo creo que ponernos en el lugar de la otra persona puede ayudar muchísimo a entender pues que cada quien libra sus propias batallas y no podemos hacer otra cosa más que acompañar. Tener mejor rol de jueces, ¿no? Cuando queremos ser el juez, o sea, somos expertos hasta de nosotros mismos, porque somos nuestros peores jueces, ¿sí? Entonces creo que de ahí sí es súper fuerte y además que, a ver, yo también creo que estamos en una sociedad, tú has salido del país, yo he salido del país y también podemos entender también que la cultura colombiana también todavía tiene muchos tabús acerca de la sexualidad, todavía tiene muchos prejuicios, todavía nos falta evolucionar muchísimo más y no solo en la sexualidad, yo pienso que en la sexualidad, en la salud mental, en un montón de cosas que nos hace falta realmente evolucionar, pero mira que hablas de cosas muy importantes, de tener un grupo de apoyo, ¿sí? De tener una comunidad, ¿sí? Hablas de la empatía, ¿sí?
de que nosotros podamos decir, yo estoy acá, tú estás allá, nosotras dos pensamos de maneras diferentes y que eso me parece que es muy, muy bueno. A mí me pasa algo muy común y es que, por ejemplo, a mí algo que me molesta demasiado, me lo tomo muy personal, es el hecho de cuando yo veo que alguien es realmente violentado, ¿sí? O que hay comentarios acerca de la comunidad LGTBQ. O sea, yo me paro en una postura súper, y yo digo que eso para mí, digamos que cualquier persona podría, yo al principio yo podría decir, Sari, que ponle que cuando yo estaba en la universidad era un punto donde yo no estaba de acuerdo, pero estaba callada, ¿sí? Y ahora que ya tengo mi experiencia y digo, no, no puedo estar callada, no puedo estar callada porque yo también puedo hacer parte del cambio, ¿sí? Yo no hago parte de la comunidad, pero yo puedo hacer parte del cambio de ellos. Completamente. Para mí, el silencio en cualquier espacio es complicidad. Y, y no necesitas ser homosexual para abrir o poner el tema sobre la mesa y ser también un elemento protector. Lo que me contabas con esta paciente y todo lo que pasaba con su familia, tú estabas siendo ahí sin que ella te lo pidiera su red de apoyo. Y, y sí, lo que decías, la sexualidad es muy complicada. O sea, la gente todavía compra juguetes sexuales como si estuvieran traficando drogas. Es como, no, un pet shot es como, un pet shot, un sex shop, un pet shot no. Un sex shot es como, no, marica, no puede ser, no mires eso. O sea, sí, es muy difícil, pero yo creo que hay que romper con eso desde todos los lugares. A mí, en lo personal, hay personas de la comunidad LGBT que prefieren no tener aliados ni aliadas. Para mí son súper importantes los aliados y las aliadas. Personas heterosexuales que reconocen sus privilegios, que son conscientes que tienen esos privilegios y desde ese lugar dicen, ok, voy a hablar, voy a poner este tema sobre la mesa, voy a decir estas cosas, voy a pedirle a esta persona que por favor guarde sus comentarios homofóbicos para otro lugar, para otro espacio, para sí mismo. Y a mí me parece que eso es súper importante. Si nos concentramos solamente en peleas individuales, creo que no vamos a lograr mucho, la verdad. No, y sobre todo que es una pelea que siempre va a ganar el pasivo agresivo, ¿no? El que tiene la razón, ¿sí? Yo creo que aquí, como para que cerremos un poquito, porque me parece que es un tema muy interesante, creo que abrimos una brechita que nos ayuda sobre todo a enseñarles a las personas que nos están viendo a cómo podemos fomentar un entorno que sea mucho más inclusivo, ¿sí? Y cuando hablamos de inclusivo es respetuoso, empático. Tú hablabas de la empatía, de la libertad, ¿sí? Para todas las expresiones sexuales. O sea, yo quiero que esto no lo cerremos solo en la comunidad, sino en general, ¿sí? ¿Cómo lo podemos fomentar? ¿Tú qué recomiendas, Ari? La verdad y que, y eso se lo aprendí a los chicos y a las chicas con las que trabajé en el proyecto Rompiendo Moldes, y es siempre preguntarle al otro qué quiere, cómo lo quiere, qué necesita y qué puedo hacer yo desde mi lugar para eso. En el caso, por ejemplo, de la sexualidad diversa, la primera pregunta que uno debe hacerle a la otra persona es, ¿cómo quieres que yo te nombre? Yo al principio pensaba que era una tontería, como, pues marica, dime Sara, ya está, no pasa nada. Pero después entendí el valor tan importante que es que yo te diga a ti, soy Sara, soy mujer y quiero que me nombres, que te refieras a mí de esa manera, porque es reconocerme por lo que soy y eso es valiosísimo, porque te valida, porque te da un lugar, te posiciona, te hace visible. Solamente preguntar eso ya es importante. Entonces, yo creo que la mejor manera de fomentar eso es siempre tener en cuenta a la otra persona, no dar por hecho algo. Como no, ay, no, es que yo sé que Tatiana, como es psicóloga, entonces ella debe entender lo que estoy diciendo. No, Tatiana, ¿estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? Sí, o sea, es dejar de asumir. Como, ay, te presento un amigo, es como, hola, ¿qué tal? Me llamo Andrés. Ah, ok, me refiero a ti como él o como quién quieres que me refiera. Sí, como él. Son cosas súper básicas, pero que le ayudan a la gente a ser vistos
y ser vistos es muy importante. Mira que sí, a mí me pasó y me pasó en consulta, muy polla, entrando al mundo laboral. Sí, Y, y tuve que exponerme a una situación que dije como, wow, es muy cierto, siempre hay que preguntarlo, porque mi paciente tenía un nombre masculino, pero estábamos en pandemia y claramente yo asumí que era un hombre, asumí, o sea, yo debo aceptarlo, asumí que era un hombre, pero cuando empezamos a hablar, claramente yo le hablaba de él. Y llegó un punto en donde él pausó y él me dijo, doctora, necesito que tú me hables de ella y que me hables no con mi nombre, sino me hables con mi nombre real. Y yo, bueno, dime cuál es tu, o sea, para mí fue rarísimo y dije, wow, o sea, en realidad lo que tú estás diciendo es súper importante, es súper importante. Y ahí yo lo aprendí, de ahí yo, o sea, yo paciente que tengo y yo digo que es de la comunidad, bueno, cuéntame cómo quieres que realmente yo me dirija a ti, ¿sí? ¿Qué quieres hablar, qué no quieres hablar? Y ahí yo pienso que hay un punto, por ejemplo, digamos en terapia, que cambia un montón. ¿Sí? Porque ya sientes que puedes hablar abiertamente, ya sientes que hay alguien que está al otro lado entendiéndote, al frente tuyo entendiéndote. Eso es, me parece que es muy bueno. Yo creo que agregaríamos otra cosa acá, es el tema de la empatía, que nos pongamos no solo en los zapatos del otro, sino también en lo importante de reconocer al otro y de respetar lo que el otro realmente eligió, porque todas estas personas eligieron, ¿cierto? Entonces es súper importante. Si hay algo que me molesta, es importante yo hablarlo desde mi sentir, pero sin ser pasivo-agresivo, que es la nueva era de las conversaciones, ¿no? La gente es pasivo-agresiva, entonces lo normalizamos y creemos que es así, ¿sí? Entonces yo creo que eso es como para crear una comunidad y sobre todo para que le impulse no solo un lado, sino también el otro lado. Aunque para mí yo siento que no somos ni de un lado ni del otro, todos somos iguales, ¿sí? Todos somos exactamente igual, solo que obviamente la sociedad nos pinta de una manera diferente. Y pues tenemos todos, así como hay sexualidad diversa, también tenemos pensamientos diversos, ¿sí? Entonces todos somos personas diferentes. Último tipcito, Sari, que tú le des a nuestros oyentes. Yo creo que este es un tip muy, puede ser un poquito light, pero si las personas que están escuchando este capítulo pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, pero no abiertamente, que eso puede pasar, eh, que consuman mucho contenido LGBTIQ+. Parece loco, pero seguir a personas que son activas en esta lucha por los derechos de la comunidad, ver películas, leer un par de libros que tengan que ver con la temática, escuchar podcasts que hablen sobre esto, nutre un montón, nos educa, nos abre la mente a otras posibilidades de ser y eso al final es por donde empieza la empatía, por reconocer que hay otras formas de amar, de ser, de relacionarnos sexoafectivamente, de expresarnos, que todas son válidas. Y cuando uno las ve y dice, ah, existen, uno es más consciente. Es como, ah, ok, listo, ya le puedo poner nombre a esto que soy. Y eso ayuda un montón. Bueno, también ahí le agregaría que sea información de valor, ¿no? Que sepamos también elegir la Sí, información. claro. Una página por ahí Sí, chiviada. por favor, que sean realmente responsables, sobre todo porque tú en redes sociales encuentras Sí, de por todo. favor. Sí, no. Responsabilidad en el discurso, por Por favor. favor. Bueno, Sari, para cerrar, quería darte las gracias por abrir este Bueno, espacio, por tener tiempo en tus grabaciones. Y para mí fue un gusto, sobre todo la admiración. Hoy conocieron a Sara Machado. Sara Machado, nosotros nos conocemos hace varios años y para mí es muy interesante toda su transformación porque la he visto. Entonces, para mí es de admirar todos los desafíos que ella ha tenido y hasta dónde ha llegado. Y bueno, Sari, un gustazo para mí tenerte acá y espero se repita.
Ay, Tati, muchísimas gracias. Sí, lo que dices es verdad. Creo que nos conocemos desde que tenemos como 5 años, o sea, es como mucho tiempo. Y también para mí es un honor estar aquí y ver cómo has crecido profesionalmente y que tengas estos espacios. Es muy admirable, así que espero que sigas abriendo más conversaciones necesarias y claro que sí, que se repita. Muchas gracias. A todos, muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo capítulo. Te sumergirás en experiencias reales, descubrirás herramientas poderosas y explorarás los misterios de la mente humana. Acompáñame mientras los guío a encontrar su transformación a través de la ciencia y las herramientas más efectivas. Recuerda que aquí encontrarás material exclusivo que ilumina tu camino desde diversas perspectivas, fortaleciendo tu manejo emocional y convirtiendo las relaciones en experiencias enriquecedoras. Cada palabra que escuches será un paso más hacia una vida más plena y significativa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharme y la confianza de creer en el conocimiento que tengo para brindarles. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono.